Listo. Bueno, pues antes de comenzar, le voy a pedir a todo el auditorio que por favor cierre sus micrófonos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat. Nosotros le vamos a ir a hacer llegar aquí al profesor José Miguel. Y bueno, tenemos el agrado de presentar y que esté aquí con nosotros el doctor José Miguel Varas, perdón. Él es director del Centro Oftalmológico Varas Samaniego, es su especialista en segmento anterior córnea y refractiva, es egresado del Instituto Barraquer de América. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Chente y Lucho, por la invitación. Esto es muy especial para mí porque hablar de este tema, generalmente, cuando uno habla de esto, habla en espacios muy cortos, de generalmente 8 a 5 minutos. Y generalmente este tema de las queratometrías y por qué se habla de ellas y cuál es la razón y a dónde vamos y de dónde venimos, generalmente exige un poquito más de tiempo. Entonces, lo he enfocado de esta manera. Primero, ver el panorama general de cuál es el problema, cuál es la motivación de hablar de esto. Después hablo de algo que parece como de ingeniería, porque es como qué es tolerancia y un poquito de los temas siempre de exactitud y de precisión. Luego hablaremos algo de las queratometrías, que es lo que formalmente se refiere a las 4K. Y con eso ya podemos hablar de astigmatismo interno y de lo que viene en el futuro, o de lo que yo creo que al menos hay que estudiar para saber si nos es útil. Entonces, el panorama básicamente es que en las clínicas solemos tener muchos equipos. Entonces, a veces o tiene sentido tener uno que haga todo o tenemos que tomar la información de todos los equipos de los que tengamos disponibilidad. En este caso, pues bueno, muestro lo que significa cada uno. El primero pues, es un autorrefractor, el segundo es un biómetro, el tercero es un tomógrafo Scheimpflug, el otro es un tomógrafo con OCT y finalmente el viejo y estable queratómetro. Entonces, generalmente cuando uno conversa de estos temas, alguien le dice, bueno, ¿y cuál es la mejor de todas? La presentación. Sí, dime. Sí, déjame ver José, si se ve muy pixelada la presentación. Cuando antes probaste se veía muy bien y ahora se ve muy pixelado. Voy a ponerle stop y voy a volver a ver qué sucede. Vamos a ver si allí funciona mejor. ¿Qué tal allí? ¿Igual? Está perfecto. Se ve mejor la resolución. ¿Sabes qué era la resolución? Está perfecto. Sí, está perfecto. Muy bien. Es que en la otra la había optimizado para video y realmente no hay video. Entonces, la pregunta que siempre surge es, ¿cuál es la mejor queratometría? Uno le pregunta como que, de todos los aparatos que tengo, ¿cuál es la mejor? Y realmente no hay una mejor. Uno no tiene por qué escoger una si tiene varias. Entonces, de eso viene la segunda pregunta, diciendo, ¿y si usted solo tuviera una medida, cuál prefiere? Pero eso parecen más como experimentos de pensamiento que de realidad, porque podemos escoger cuál es la que queremos. Eso, si estuviera en la selva, ¿qué biómetro usa? Es que en la selva, pues no, si no tenemos quirófano, ni siquiera vamos a operar cataratas, no responde nuestra duda. Otra cosa que uno oye mucho es que las personas dicen, yo hago un promedio y luego escojo la mejor. Entonces, no tiene sentido hacer un promedio para luego escoger la que uno cree que es la mejor, ¿no? Entonces, eso no es el promedio. Uno oye también cuando dice, a mí me va mejor con el aparato que acabo de comprar, porque es el sesgo de la ilusión de tener un aparato nuevo que ojalá le traiga mejores resultados. La otra situación que se presenta es que la mejor queratometría es la del swept source, y resulta que los aparatos que hacen biometría con swept source no hacen la queratometría con el swept source principalmente, sino que hacen la biometría con el swept source o algún otro de información. Así que es cierto que los aparatos swept source tienen una buena queratometría, pero ese no es cierto que el OCT es el que lo haga. Y otra, una vieja que se decía es que la mejor es el Yaval porque lo decía un experto y punto, digamos. Pero hay razones para creer que cada uno de estos puntos que hemos mencionado tienen algo de cierto
Y espero desmenuzar todo ese panorama a lo largo de esta reunión. Así que esos son los temas que se discuten siempre. Así que, finalmente, lo que nosotros tenemos que pensar es cuántos pacientes logramos meterlo dentro de un error de predicción de 0.50. Eso es lo que a nosotros nos interesa, es tener los mejores resultados posibles y usando pues todas las herramientas que tuviésemos. Entonces, el panorama en general también parte del hecho que, si ustedes ven históricamente en el Servicio de Medicina Nacional de Inglaterra, hace unos 14 años, el benchmark, es decir, el objetivo, lo que se consideraba satisfactorio, era que al menos un 55% de los casos estén dentro del error de más o menos 0.50. Y como ustedes ven en la gráfica, a medida que va pasando el tiempo, ese benchmark, ese objetivo que nosotros queremos lograr va mejorando y se va volviendo más y más exigente con el paso de los años. Entonces, Norby hablaba en el 2008 que podríamos llegar al 53, 52% y eso era bueno. Pero que en el futuro, cuando vengan nuevos aparatos, podríamos mejorar a un 75%. Asimismo, bueno, el consenso del Eurocubo, que después hace una encuesta grande cada cierto tiempo, entonces hablaba de que podemos mejorar hasta el 73% y si uno logra eso, tiene un buen resultado. Cuando nosotros miramos nuestras casuísticas, vemos que si escogemos todos los pacientes que hemos operado sin distingo, aquí no hay criterios de inclusión, no hay que porque tiene glaucoma, cirugía refractiva previa, todos, los buenos y los difíciles, los malos, uno logra más o menos el 82% de casos dentro de ese benchmark de tener pacientes dentro de 0.50. Y si uno escoge, así como dicen los americanos, haciendo cherry picking, es decir, escogiendo los mejores casos donde son más sanos, las córneas son más regulares, uno puede lograr el tope de la resolución instrumental. Quiere decir que con la tecnología actual podemos llegar a lo que matemáticamente se considera que es lo máximo que se puede, que ronda más o menos 92-93%. Más allá no se puede porque matemáticamente no lo permiten los instrumentos con los que medimos. Entonces, ese es el panorama general. Ahora, para saber por qué podemos llegar hasta cierto número con la tecnología actual, tenemos que entender un poquito del concepto de tolerancia. Y la tolerancia, más o menos, para ponerla en pocas palabras, se define como el rango que determina que una medida es correcta o aceptable. Eso quiere decir que si yo mido una queratometría y me da 41.1 y la siguiente me da 41.1 de nuevo y 41.3, uno dice, bueno, hay una tolerancia bajita, el aparato está bien. Entonces, si uno tiene un aparato que en una medida le da 41, que en el otro le da 48, que en el otro le da... Entonces quiere decir que esa tolerancia, al ser muy grande y que yo tener que aceptar que los queratómetros tienen errores de 5 dioptrías entre medida y medida, pues no me permiten a mí mejorar los resultados porque el instrumento es muy malo. Y la tolerancia va directamente relacionada a los conceptos con los que nosotros estamos más familiarizados, que son los conceptos de precisión y exactitud. Exactitud significa que nosotros podemos tener un resultado correcto, pero con una dispersión grande. Y cuando hablamos de precisión, quiere decir que el aparato es capaz de medir siempre lo mismo con secundario a tener mucha resolución de la tecnología que esté por detrás. Así que voy a hablar durante toda la charla de exactitud y a veces voy a hablar de precisión, siendo que son conceptos distintos, pero a medida que la tecnología mejora, estos dos se van acercando. Ahora, esta gráfica me gusta mucho porque es de un trabajo de Norby del 2008. Y él lo que quería decir con esto es que si ustedes miran en la izquierda, está la posición efectiva del lente predecida, la que está determinada por el cálculo de una fórmula matemática, cualquier fórmula que sea. Y ese es, como ustedes ven, es el que mayor rango tiene de tolerancia. Quiere decir que cualquier error que esté en más menos 30 es considerado correcto en la posición efectiva del lente y esa es la resolución que logramos con esto.
En este estudio, aunque es del 2008, ustedes ven que la barra de longitud axial también es tan grande como la barra de la posición efectiva del lente predecida. Y eso quiere decir que este estudio fue hecho con biometría ultrasónica, en donde, aunque los datos sean valederos, la dispersión de los puntos es muy grande. Muchas veces el ultrasonido es muy preciso, pero no necesariamente exacto, porque puede estar midiendo por otro lado. Entonces, es repetible cuando uno lo hace in vitro, pero in vivo puede tener muchas más variantes. El tamaño de la pupila es uno de los determinantes de los resultados. Hablaremos un poquito más de eso adelante y también lo consideraremos como un dato anatómico, porque nosotros no podemos modificar la anatomía de los pacientes salvo que hagamos maniobras quirúrgicas o farmacológicas. Y la queratometría parece tener menor importancia. Y al final está el asunto industrial de la capacidad de un fabricante de hacer un lente intraocular con la medida que tiene la etiqueta. Es igualmente tiene un rango. Cuando uno tiene un lente de 20 dioptrías, diferentes fabricantes, dependiendo de su nivel de tolerancia, habrá lentes de 20.1 o 19.9, aunque en la etiqueta diga 20. Entonces eso también está relacionado con la legislación y con la capacidad de cada fabricante de ser más y más exacto en su fabricación. Ahora, venida la biometría óptica, la longitud axial pasó a ser ya no un problema en cuanto a fiarse de esta medida. Entonces resulta que si nosotros excluimos lo que no es de lo que medimos rutinariamente, es decir, sacamos la fórmula, sacamos la pupila que es anatómica, de la cual nosotros no tenemos control, y de la fabricación de lentes intraoculares, que tampoco nosotros lo hacemos, nos quedamos solamente con dos factores. Y a esto es lo que quería mostrar. Resulta que la queratometría es el que más necesita de mejorar en precisión y en exactitud para mejorar los resultados. Traigo aquí como chivo expiatorio a la refracción. Resulta que cuando uno refracta a los pacientes, puede haber un error de tolerancia de más o menos 0.37. Quiere decir que cada vez que nosotros refractamos un paciente durante 10 días seguidos en 10 momentos distintos, vamos a encontrar una fluctuación de más o menos 0.37 en su medida. Y esto es algo que sabemos que sucede. Los pacientes a veces lo toman con mucha más importancia pensando que la medida les ha subido o les ha bajado. No, nosotros tenemos una resolución subjetiva de más o menos 0.37. Así que ese es el principal fuente de error en las mediciones, aunque la refracción sea posoperatoria. Así que nos quedamos con la longitud axial y la queratometría, que son las que vamos a estudiar. Ahora, todo lo que le mostré es con respecto al cálculo del poder del lente. En cuanto a la esfera, esta gráfica, que también está estudiada por Findel, lo que le da más peso al error como fuente de error en los casos de los lentes tóricos está en la medida corneal, es decir, en la medida que obtenemos de los aparatos. Y mucho menos, con mucho menos peso está la alineación, quiere decir en la posición en la que esté, el tilt del lente, el ángulo capa, el tamaño de la pupila, la profundidad de la cámara anterior, la longitud axial y el descentramiento, pesan mucho menos que si lo comparamos con la queratometría. Entonces, por punta y por donde lo estudiemos, tanto en poder general como en poder tórico, la queratometría es el talón de Aquiles. ¿De acuerdo? Entonces, ya que la queratometría es la principal fuente de error o de dispersión en las medidas, ¿por qué no mejoramos la queratometría? Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, para queratometría volvemos. Usemos todas estas fuentes queratométricas y aquí en esta pequeña como pizarra de colegio, lo que quiero mostrar es que si uno toma todos estos números y saca un promedio de esos números, ustedes ven que hay un 15 y el 15 es muy distinto a los otros números. Sin embargo, el promedio de eso es 6. Si uno usa como número del que debe usar para tomar medidas, es preferible usar la media, porque cuando uno tiene pocas mediciones, 3, 4 o 5, la media lo que hace es excluir los números que se salen cercanos a los que verdaderamente deben ser las mediciones correctas. Entonces, fíjense que la media de esta serie es 4 y arriba el promedio de todos esos números es 6. Y eso es
muy grande en términos de porcentaje. Entonces, por eso, tomar muchas medidas y usando la media, podemos excluir los que no son los verdaderos. No sé si ustedes alcanzan a ver el cursor que yo muevo. Sí, sí se ve. Ok, eso es importante porque así. Entonces, es más fácil mostrarlo así con dibujitos como en Plaza Sésamo. Entonces, si uno toma estas dos medidas que corresponden a estas dos cebras, sea que uno tome el promedio o que tome la media, va a ser el mismo número. Pero si en la medida que nosotros tomamos y se nos mete un dato que no es valedero, como el de esta cebra roja, entonces tenemos estos dos verdaderos y esta cebra roja. Si nosotros hacemos el promedio nos va a salir que fuera una cebra más grande de la real y realmente esta debe ser excluida porque esta no corresponde a lo correcto. Y si nosotros tomamos todos este segmento de acá, como si fueran todas estas cebras, pero hacemos un promedio, ya no hay tanta diferencia entre el promedio y la media. El problema es que nosotros no tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fuentes queratométricas, porque eso sí ya es difícil de tener en el día a día. Entonces, cuando se tienen menos medidas, la media excluye esta que es muy grande. Entonces, de esa manera tenemos mejores datos. Entonces, miren aquí. Esto es el calculador que contempla varias medidas queratométricas. Aquí ustedes ven 4351 a 172, 4355 a 177, etc. Ahora, cuando uno las mira aquí, uno no puede hacer un promedio de estas cifras y decir, la cifra es 4360 y luego hacer el promedio de esto y luego hacer el promedio de los ejes, porque así no funciona el astigmatismo. El astigmatismo es vectorial. Entonces, cuando uno quiere ver el astigmatismo, lo tiene que ver de esta manera, como en un gráfico. En este ejemplo que les he mostrado, cada punto, cada color representa una queratometría. Y como ustedes vieron, las queratometrías están cercanas entre sí. Quiere decir que la desviación estándar de una medida como esas es bajita y esos números son muy, muy buenos. Como medida casi de caricatura, bueno, aquí sigo, lo que le mostraba era que esto aquí no solamente sirve para el poder cilíndrico, sino también para el esférico. Ustedes pueden ver aquí que una medida que da un topógrafo es cercano a 4470, esta es a 4468, un cuarto aparato da 4455, etc. Entonces, si uno mira la escala, la media acaba aquí, en esta cifra, entonces muy entre ellas, y cuando uno mira el cilindro, también todas están muy pegadas. Y en todas la desviación estándar es chiquitita. Punto 1. Eso quiere decir que son medidas muy confiables y uno sabe que estos son los pacientes en quien los cálculos van a ser muy precisos. Y además, pues, el valor de la desviación estándar es muy valedero. Ahora, quería decirles como caricatura, en un paciente con queratotomía radial, las medidas van por lados totalmente distintos. Entonces, como ustedes pueden ver, allí las queratometrías son totalmente dispares, están en diferentes ejes, pero es difícil ver esos números e imaginárselos en un gráfico. Aquí es muy fácil verlo, como esta medida hecha con un topógrafo está por aquí, la del autorrefractor está por acá. La distancia entre esto y esto son como 2,5 dioptrías. Y entre esto y acá un Galilei también, es un triángulo gigantesco. En cambio, la medida hecha con el queratómetro termina siendo la más cercana a la del promedio. Entonces, aunque sea el queratómetro la más valedera, el hecho de tener varias medidas, aunque sean muy dispersas, ayudan a mejorar la precisión. Este es un paciente que tiene unas medidas que no son del todo confiables, pero para mejorar esa mala confiabilidad, entonces usamos la estrategia de tener varias fuentes para encontrar este número. Y lo mismo en el poder. El poder de este paciente varía en el más plano de menos de 33 y en el más curvo llega a 37,5. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el correcto de usar? Entonces, nuevamente, la fórmula de la media escoge un número que está más cercano entre los que considera la medición más valedera. Entonces yo no tengo que apostarle a esta, ni tengo que apostarle a esta, sino a un valor matemáticamente más puro. Ahora, para meterle más sal a la cuestión,
Ustedes pueden ver este paciente que les mostré hace un rato de queratotomía radial tomada su medida en una fecha determinada a las 10 de la mañana, en otra fecha y a otra hora, tiene una fluctuación de casi unas 0.80 de queratometría. Esto es un montón y eso es una cosa que sucede mucho en las personas con queratotomía radial, que fluctúa su curvatura en diferentes momentos del día o de la presión atmosférica. Y un montón de la presión intraocular también puede favorecer mayor fluctuación, etc. Esto es lo mismo, pero del otro ojo, donde hay un poquito más de una dioptría de diferencia. Entonces, si uno fuera a operar a este paciente, pues sería bueno tener muchas medidas para finalmente tomar una que sea la media y no un extremo en una sola toma. Ahora, estos son casos inusuales, ¿verdad? Esto no es lo de todos los días, pero ilustra por qué es mejor tomar más medidas. Y otra cosa que también viene a mucha discusión es cuando la córnea tiene poco astigmatismo. Entonces uno oye en las charlas cuando le preguntan a una persona cuánto es el máximo de discordancia de ejes que hay en las queratometrías. Entonces aquí traigo esta y ustedes pueden ver en esta medida el eje plano está a 0 grados, en la otra está a 85, en la otra está a 43 y en la otra está a 135. O sea que podríamos entrar como el cuento del gallo pelón tomando muchas medidas de un caso como este, pero si nosotros la graficamos, entonces nos damos cuenta que todas están muy cercanas entre sí. Y eso es lo que sucede cuando uno mira córneas esféricas. El eje no tiene mucha importancia porque todas están muy cercanas. Entonces, finalmente, el valor valedero es 0.03 a 129, porque es la conjunción de todas estas medidas. Entonces, allí el eje no importa porque la magnitud es diminuta. Entonces, ahí se puede ver un poquito mejor que todas están muy cerca entre sí y este es un excelente caso para, qué sé yo, lentes de alta tecnología. José Miguel. Sí. Disculpa, mira, acá somos medio pesados porque te podemos interrumpir. Sí. Una cosita que no quede. Mira, o sea, esto sucede comúnmente en dioptrías bajas de cilindro. O sea, vamos a pensar solamente en astigmatismo. Sí. Esto de aquí, que estos cambios de eje pueden ocurrir especialmente en dioptrías bajas, ¿cierto? No, suceden todas. Lo que pasa es que, porque cuando tú tienes una persona que tiene 3 dioptrías de astigmatismo, las 3 medidas o las 4 medidas hechas con diferentes instrumentos deben estar cercanas entre sí. Es decir, en vez de estar aquí, estos 3 puntos están por acá. Pero deben estar cerca entre ellos. Porque no hay razón para pensar que un astigmatismo alto tenga diferencias importantes de medición entre aparatos. El principio no es ese. El principio es que la diferencia de aquí le llama más la atención a los usuarios porque los ejes van por cualquier lado. Y eso no importa porque es infinito. Es como cuando estás en el Polo Norte y le sacas una brújula. ¿A dónde está el norte? Pues hay muy poca discriminación porque si ya estás en el polo no hay forma. En cambio, si estás en el Ecuador, ¡puf!, el norte está mucho más orientado. Lo mismo sucede cuando los astigmatismos son más altos. Entonces, todos los astigmatismos parecen alinearse, pues que el vector con el que van acarreados es más fuerte y más largo. Entonces, generalmente a eso no me refería. hay fluctuación del eje. Por eso, esas fluctuaciones del eje, entonces son más comunes, no te entendí bien, son más comunes en dioptrías bajas, es decir, dioptrías bajas, llámese a dioptrías bajas cilíndricas, ¿ah? O sea, o tal vez lo que yo quiero comunicar es que el eje no, es cierto lo que dices, pero no es importante, porque lo importante es que la desviación estándar sea baja de las medidas. Pero que la desviación estándar hay que hacerla de manera vectorial, como en el gráfico que está aquí. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Basado en esto, en tu desviación estándar, ¿ya? Esta desviación estándar, ¿cuánto es tu margen de seguridad? Es decir, para nosotros entender qué significa verde para ti, qué punto significa 20. Amarillo rojo. Punto 20. Okay. Es un número, o sea, una desviación estándar. Exacto. Es un punto en donde está colindando con la tolerancia de los queratómetros, con la capacidad que tienen los aparatos de discriminar entre un cuarto de dioptría y el siguiente cuarto de dioptría. ¿Ok? Ya, pero o sea, en la parte estadística es lo que corresponde a una desviación estándar. El punto 20 corresponde normalmente a una desviación estándar. O sea, tú te riges por eso, más o menos. Ya. Okay, exactamente. Entendido.
Entonces, cuando eso está fuera de los límites, como vas a ver en el siguiente, creo que el que mostré, se sube a 1 dioptría. Entonces, tú ya sabes que eso Claro, estamos de acuerdo. no tiene mucha validez. Pero claro, lo que tú dices es que como uno no está acostumbrado a mirar las cifras del astigmatismo en vectores, no puede decir que el eje es más... más imparejo. Más parejo con más todas las medidas. Porque sí, es obvio, exacto. porque como es muy fuerte como quien dice, el campo magnético de ese vector, no vas a tener mucha fluctuación del meridiano, del eje. En cambio, cuando es chiquito se puede ir para cualquier lado. Pero por eso hay que mirarlo así, en esta forma de gráfico, manteniendo una desviación estándar chiquita. ¿Vale? Excelente. Estamos. Así que me interrumpes en cualquier momento. Ahora. Perfecto. Ahora, estas dos diapositivas que voy a mostrar es para recordar el concepto de exactitud y precisión. Fíjense lo que sucede cuando en esta gráfica yo uso solamente el sin-K del Galilei, ¿ok? Solo el sin-K del Galilei. Y de la cara posterior yo uso este factor fijo. Ese es fijo, ese no lo muestro, no lo cambio en estos ejemplos. Es este ejemplo, pero bueno, sea como sea, estos son los resultados. Y como ves, bueno, la precisión, digamos, la exactitud es buena. Eso quiere decir que la mayor parte de los casos, fíjate, están muy cercanos al 0. Es exacto. Pero no es preciso porque hay un montón de casos acá que están fuera de lo que estaba calculado como resultado. Y mira lo que pasa cuando yo no uso una fuente queratométrica, sino que uso 3. Como que todos los puntos convergen, aumenta la precisión. Voy a regresar para que veas. Entonces, allí es con una fuente. Está bueno. Y ahí se concentra. Entonces quiere decir que hay menos dispersión de las medidas y las medidas se vuelven más valederas. ¿Ok? Si miras aquí en la parte inferior izquierda, mira, el 53% de todos los casos quedarían dentro de este rango de más o menos 0,50. Y si yo uso más fuentes, uso esta. Y nuevamente, insisto, esta base de datos tiene de todo. Tiene gente con ojos secos, Sjögren, glaucoma, gente normal, trifocales, bifocales, todo lo que sucedió durante un determinado tiempo de estudio. ¿Ok? Digamos que es lo suficientemente aleatorio. Así que con queratometría, el mensaje que queremos transmitir es use al menos 3 fuentes. Y si tiene 4 es mejor, porque pues, aumenta la precisión. Y eso con respecto a la queratometría. Ya en la queratometría había intervenido algo del astigmatismo interno, un poquito de qué significa astigmatismo interno. Y hay una nomenclatura que yo creo que no está del todo universalizada. Entonces, llamémosle astigmatismo queratométrico o astigmatismo anterior, lo que medimos con los aparatos que mencionamos anteriormente. ¿Bien? Y hemos creído siempre que lo que le falta a esa medida para tener muy buenos resultados es el astigmatismo de la cara posterior. Y por eso prefiero no llamarlo el astigmatismo posterior, sino realmente al astigmatismo de la cara posterior cuando se lo usa. Porque cuando uno usa el concepto de Alpins, de astigmatismo ocular residual, lo que está haciendo es medir. Imagínense un paciente que no tiene catarata. Un paciente que tiene nada, que es neutroesférico, que ni siquiera necesita anteojos. Pero uno le hace la queratometría y tiene 43 por 43,75 a 0 grados. Hay 0,75 dioptrías de astigmatismo que no están en la córnea y el paciente no los pide en la refracción. Entonces, eso que sobra se llama astigmatismo ocular residual. Entonces, es una de las maneras de entender que ahí hay algo más que la medida que hemos hecho. Entonces, una de las hipótesis es que sea efectivamente la medida que encontramos en todos los aparatos nuevos que tenemos y que además haya un tilt ahí del cristalino que esté jugando un factor. Entonces, eso lo vamos a aclarar a medida que progresemos. Así que llamémosle astigmatismo no anterior, o sea, que no viene de la cara anterior. ¿Qué es lo que le falta al ojo? En estas 3 gráficas sucede que aquí
es como cuando estábamos calculando lentes intraoculares antes de tomar en cuenta la toricidad y todas estas cosas. Todos los resultados quedan, como quien dice, con un sesgo hacia el astigmatismo contra la regla. ¿De acuerdo? Esto fue lo que usó, que popularizó mucho Barrett, de decir, bueno, si yo tengo este sesgo de aquí a acá, corramos esto de acá a acá a la fuerza y entonces sacamos esto y lo ponemos muy cerca, que es llegar a este resultado como el de la derecha. Sin embargo, en la gráfica de la mitad, resulta que aquí estoy usando el astigmatismo que me dan los aparatos de la cara anterior, uso el de la posterior y fíjense que no logra llegar hasta el centro, no llega a tener una exactitud buena, o sea, es inexacto. Entonces, lo único que hemos hecho de usar un factor posterior fijo es volver un resultado inexacto a menos inexacto y finalmente lo volvemos más exacto. Entonces, la mayor cantidad de casos nos van a quedar mejor, pero tenemos todavía el problema de la dispersión, que es la última de las fronteras, ¿ok? Entonces, en la izquierda, solo la cara anterior, en el centro, la anterior y la posterior, y en la derecha, cuando uno fuerza los resultados de una manera introduciendo un factor fijo para llevar los resultados a la fuerza. Y de todas maneras, ese resultado que ustedes ven allí, graficado en los casos globales, en todos los pacientes que operamos, tiene una dispersión muy grande. Y nuevamente lo comparo como cuando uno escoge los pacientes. Estos son los pacientes que tienen buena lubricación, que tienen los mismos resultados queratométricos en todas las queratometrías. Es el tope. Actualmente no hay tecnología que nos permita mejorar del 92.45% o un poquito más o un poquito menos. Pero no podemos tener el 100% dentro de 0.50. De hecho, no podemos refractar a las personas con un 100% de fiabilidad, porque si repetimos las pruebas tenemos una dispersión, es decir, una menor exactitud. Entonces, si ni siquiera podemos refractarlos con perfección, ¿cómo vamos a escoger un lente intraocular perfecto? Por eso es que hay uno que otro caso que se sale de este nivel de tolerancia que nosotros le hemos dado más o menos 0.50 para lograr la excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, visto de resumen, con números más fáciles de recordar, si uno ignora todo lo que tiene la córnea, además de la cara anterior, solamente lograría más o menos un 18% dentro de ese error de predicción que buscamos. Si usamos el valor de la cara posterior, como la tiene el Galilei, el Pentacam, el Cassini, el Visante, el MS39, cualquier equipo, mejoraríamos ese resultado del 18 al 46. Ahora, fíjense aquí la trampa. Si yo fuera vendedor de equipos, yo le diría, doctor, mejore sus resultados, use mi fórmula y mire cómo la puede mejorar casi 3 veces. Pero es que no lo podemos comparar con esos, porque lo deberíamos comparar con algo mejor aún. Quiere decir, como les mostré, si uno usa un factor fijo, sube a un 73%, que es bastante bueno para todos los casos. Y si uno escoge los que quiere, o sea, las cerezas ideales, entonces llega al punto máximo teórico de que matemáticamente puede meter uno dentro de ese rango de más o menos 0.50. ¿Ok? Entonces, para comprender cómo funciona esto, lo de los vectores, mucho más fácil es, nuevamente vuelvo como a Plaza Sésamo. Este ejemplo me gusta mucho mostrar porque lo que representa cada anillo, cada lente de prueba, es que la diferencia queratométrica, por ejemplo, un caso de 43-44, la muestro en el anillo aquí en el lente de 1. Yo le esfuerzo a los pacientes usar un lente de menos 0.65, es un vector, ¿de acuerdo? Y el astigmatismo inducido quirúrgicamente realmente es algo casi despreciable. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando uno suma estos 3 vectores, ustedes se imaginarán que no es que este se alinea con este y este con este, sino que terminan encontrando una resultante. Y esa es la famosa resultante, en este caso 1.43, que necesitamos compensar en el plano apical, es decir, en vértice cero. Pero los lentes intraoculares no los ponemos en la córnea como lentes de contacto, se ponen en el saco. Entonces, en el saco necesita compensaciones de la posición efectiva del lente, ahí entran las fórmulas, y el poder de ese astigmatismo que se necesita compensar allá adentro es mayor.
Por eso es que cuando uno quiere compensar un astigmatismo de 4 dioptrías, pone un lente adentro de 6. Igual que como cuando uno pone un lente para esfera, el paciente afáquico necesita 13 dioptrías y uno le pone un lente de 21 dentro del saco. Es la misma lógica óptica por allá adentro. Y como el lente, bueno, para ya dejarlo muy limpio, como el lente se habla de la nomenclatura positiva, pues bueno, aquí muestro un cilindro positivo para mostrar qué lente finalmente es el que tiene que estar en el saco. Así que esa es la lógica detrás de los cálculos. Y volviendo a la preparación del siguiente segmento, ya sabemos que hay una tal cara anterior, ya sabemos que hay un tal astigmatismo interno residual y ya sabemos que hay un astigmatismo, que eso a la suma de estos dos factores es el astigmatismo total, que quiere decir que es lo mismo que usamos en los anteojos. Pero el astigmatismo interno finalmente también sabemos que la cara posterior es uno de sus componentes, pero hay algo más. ¿De acuerdo? Hay algo más que el astigmatismo porque los resultados no son tan buenos. Entonces, lo que hacemos con esto es desmitificar pues, el demonio de que la cara posterior es todo y solamente es una parte. ¿Ok? Entonces, con esto cierro esta parte. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, porque con eso de preguntarse qué es el astigmatismo posterior, ya sabemos que es el que mide con los instrumentos. El astigmatismo residual astigmático es lo que le falta a la cara anterior y entraremos ahora a hablar de la siguiente sospecha. Así que quisiera saber si hay alguna pregunta hasta allí antes de entrar en la nueva hipótesis. Una pregunta. La magnitud de este astigmatismo, llámalo pues, no anterior, como tú lo dices, ¿sí? La magnitud en este caso, súmate el tilt o vamos a poner pues la cara anterior de la mácula, vamos por ponerlo así, ¿ya? Cosa que no pensar en la curvatura. ¿Tú crees que casi llega a ser la misma magnitud que la cara posterior? ¿Son un 50-50? ¿Qué proporción? ¿Varía mucho? ¿Qué piensas? Pienso que debe estar cerca del 50-50, eso te lo voy a mostrar ahora. Es decir, es importante, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando tú le... Disculpen un momento, voy a prender la luz porque ya no veo nada. Eso lo pasa cuando tiene ametropía, ¿eh? Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando... Ahí. Marita, ya te Hola. vi vestido. Hola, ¿quién es Lupita? Es que no te veo. Un beso, un beso. Un besote, un besote. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno le dice a los colegas hay que usar un valor fijo posterior? Todo el mundo mira el techo y dice, ¿de dónde se lo sacó? ¿No? De hecho, Barrett también hizo lo mismo por otro lado. Uno usó el método deductivo y el otro usó el método inductivo, pero finalmente se llega a más o menos el mismo número. Barrett no lo tiene publicado, pero pues si uno mira los números, pues 1 más 1 va a 2. Entonces Barrett hizo lo mismo, sino que él lo tiene cerrado porque, bueno, él tiene su interés financiero y válido y toda la cuestión. Pero el público en general no quiere digerir bien eso de dónde te sacas este número, aunque se lo muestres, porque suena como sacado de un arte de magia. El público preferiría decir, yo tengo este aparato que me mide la cara posterior y tengo este Scheimpflug o este OCT que me permite medir el tilt del cristalino. ¿Ok? Entonces yo quisiera usar esos números porque para eso tengo estos aparatos. Y esa fue la hipótesis que me ha llevado a estudiar el tilt. O sea que como lo del tilt, esto es una investigación que está en curso. No la he terminado, pero ya he estudiado algunos casos prospectivos y los números son súper interesantes, así que vamos a compartirlos. Entonces, primero, yo no sé si ustedes se acuerdan de la famosa entrevista que le hicieron a Rumsfeld cuando invadieron Irak. Entonces, él para justificarse decía que hay conocidos, como decir, el ejército iraquí está armado hasta los dientes. Cuando dijo hay known unknowns, quiere decir que saben que tienen misiles de largo alcance. No sabemos cuántos tienen, pero sabemos que los tienen. Y el unknown unknowns era lo que él justificaba para decir, yo creo que ellos tienen armas nucleares. ¿De acuerdo? Entonces era una jugada política y tal y cual, pero ya van a ver por qué es que entro con esta frase de Rumsfeld, ¿ok?
Y es que hemos hablado toda la tarde de la queratometría. Ya no necesitamos hablar de la queratometría. Ya sabemos que ojalá que podamos tomar 4. Sabemos que los aparatos más nuevos pueden pedir el poder posterior. Lo podemos medir. Así que eso ya sabemos. Y sabemos que un vector fijo complementario funciona muy bien. Es decir, cuando uno le mete un vector fijo allí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de todas estas posibilidades? Volvemos al Plaza Sésamo, y es que hemos ignorado el ángulo pantoscópico y panorámico de los lentes intraoculares, es decir, el tilt, ¿ok? Entonces, por eso es que yo, ahí parafraseando, digo, y es que también hay unknown knowns, porque resulta que lo del cálculo de un anteojo y de los lentes y de la inclinación es matemática vieja, eso no es nuevo. Entonces, digamos, ¿por qué no incorporamos esa tecnología del cálculo del tilt al lente intraocular? Entonces, pues, de hecho, cuando uno manda a hacer anteojos con estos deportivos y tal, ellos tienen que hacer cálculos nuevos para cambiarle el poder a los anteojos y hacer una nueva fórmula diferente a la que se hizo en el forópter. Y eso es algo que los ópticos lo hacen rutinariamente. Cuando fuimos al kinder, nos enseñaron que aquí está la córnea, espero que el cursor esté allí, y que había un plano de aquí donde estaba el lente intraocular y que tal. Pero en la realidad, a medida que nos familiarizamos con las imágenes del día a día, resulta que los lentes intraoculares están inclinados. Esto es un lente perfectamente bien puesto en el saco. Y lo lindo de esto es que ahora podemos estudiar que esa inclinación que tienen los lentes intraoculares en el posoperatorio guarda una relación muy estrecha con los preoperatorios. Entonces, si hay una relación entre preoperatorio y posoperatorio, yo puedo predecir que el lente intraocular va a quedar en determinada posición, ya que la anatomía, el continente que guarda el lente intraocular es predecible, ¿de acuerdo? Entonces, 5 grados antes, 5 grados después. Aquí hay un ejemplo, este es un caso, aquí solamente voy a hacer ejemplos del plano horizontal, pero en el plano vertical también sucede lo mismo. Pero bueno, para la demostración voy a hacerlo solo en el plano horizontal. Entonces, este paciente tiene 6 grados de inclinación preoperatoria, 6 grados posoperatoria. Aquí está el otro ojo de este paciente, tiene 7 grados preoperatorios y 7 grados posoperatorios. Entonces, quiere decir que se cumple. Los ojos tienen esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si se inclina un lente? ¿De acuerdo? Cuando se le hace el tilt. Entonces, resulta que la esfera, el poder de esa esfera siempre aumenta. ¿Ok? Y se inducirá siempre un cilindro en el mismo signo de donde el eje de rotación. ¿De acuerdo? Ese cálculo se puede hacer. Ese cálculo son matemáticas que ya existen. Entonces, miren este ejemplo. Esto es lo que, por ejemplo, muestran los ópticos en sus ejercicios. Y dicen, por ejemplo, este paciente afáquico tiene 13 dioptrías en sus anteojos. Y como hay un ángulo de 5 grados del cristalino, resulta que es solamente 0.1. Entonces, mira, Lucho, si tú dices 13 dioptrías en anteojos, y si yo inclino el anteojo 5 grados por 0.1, eso no vale la pena. No tiene sentido incluirlo. Pero resulta que los lentes intraoculares que habitualmente usamos son de 23 dioptrías. Entonces, el efecto ya no es de 0.11, sino de 0.17 por 90. Y como te das cuenta, ese 0.17 por 90 está en la dirección de este vector fijo que se le suma al astigmatismo de la cara posterior para poder lograr un mejor resultado. Y si me preguntas, bueno, ¿y si ese paciente no tiene 5 grados de inclinación, sino 7? Pues resulta que ya vamos por 1/3 de dioptría en un lente de 23 dioptrías. Entonces, esto ya empieza a responder lo que tú me estabas preguntando. Probablemente sea miti-miti, es decir, que la mitad sea por la cara posterior y la mitad por el tilt. Mira esta recopilación de estudios. Aquí hay unos hechos, por ejemplo, uno con el Cassini, Pentacam, Galilei, otro con otro Cassini, otro Galilei, y por aquí y tal. Y si tú ves lo que ellos encontraron como el vector del poder de la cara posterior, medido en la córnea con todos estos instrumentos, es más o menos 0.23, 0.26, 0.25, 0.3. Están por ese orden de 1/3 de dioptría. Y muchos de los
de lo que se explica por la inclinación del lente intraocular también está cerca a 1/3 de dioptría. Y 0.33 sumado 2 veces da 0.66, que es muy cercano al estudio que hicimos, al inferido matemáticamente, no con cirugía de catarata, que es lo más increíble. Esto lo inferimos matemáticamente por pacientes sometidos a cirugía refractiva. Entonces, con una base de datos grande de cirugía refractiva, uno puede decir, oye, todas estas personas que refractamos, y que las refractamos bien porque los íbamos a operar, cuyas keratometrías eran estas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia entre esos dos es 0.65. Entonces, yo arranqué por aquí en el año 2012, mucho antes de lo deducido luego que popularizó Graham Barrett, ¿ok? Así que es interesante porque llegan los dos al mismo número. Entonces, en el nuevo calculador, yo tomo un OCT y le pongo la inclinación, el tilt que tiene vertical, el cristalino normalmente y el lente intraocular están hacia abajo y hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, si están hacia abajo y hacia afuera, eso finalmente se traduce en un vector que afecta la esfera y afecta el cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, miércoles, afecta la esfera. Entonces, uno dice, ¿y será que esa esfera que induce, que no la tomamos en cuenta en las fórmulas tradicionales, aumente la precisión? No lo sabemos todavía, necesitamos seguir estudiando. Pero ya en el nuevo programa está considerado este tilt y warp, ¿ok? Entonces, fíjate, nuevamente aquí muestro la historia de todo lo que hemos hecho con estos casos que son prospectivos. Esto es una base de datos más reciente. Aquí no les hago nada. Ya sabemos que cuando no hacemos nada con respecto al astigmatismo interno, los resultados están muy lejos de ser buenos. Si yo considero el tilt y warp, solamente el tilt y warp, ¿ok? Solamente la inclinación del lente intraocular, mejoran los resultados. ¿Se da cuenta como el rojo se acerca? Ah, esto está interesante. Entonces, el tilt y el warp sí tienen una dirección que va hacia lo que buscamos. Y esto de aquí es solamente el valor de la cara posterior mirada por este aparato, que se llama el MS-39, que pues, puede ser el Galilei, puede ser cualquier otro aparato, el Pentacam, lo que sea. Entonces, ya sabemos que si esta es una parte y esta es la otra parte, sumémoslas, porque yo las puedo sumar. Pues resulta que los resultados son aún mejores. Entonces venimos solo tilt, solo posterior, tilt y posterior. Mejoran más. Pero no es mejor todavía que cuando uno usa un factor fijo. Pero ya nos estamos acercando. Entonces yo creo que habría que hacer ciertos refinamientos, porque esto sí sería como un hallazgo súper bueno, y me daría mucho gusto que pues se mejore. Ahora, lo que buscamos también es disminuir esa dispersión. Entonces... y José sí. Miguel, una pregunta. Primero, tú utilizas un double plot, ¿sí? Y eso es importante porque quizás hay gente que no conoce de esto, ¿sí? Sí. Si te puedo molestar que retrocedas una. ¿ya? Claro. Okay. Y eso es interesante. Y tu tendencia es contra la regla. Sí. ¿Hay alguna razón de la tendencia sea contra la regla? ¿O les puedes explicar a ellos dónde está a favor de la regla y contra? Porque... Claro. En este mapa, que no es universal, ¿sabes? Porque depende de cómo asumas ciertos factores. Pero en este mapa, donde yo he analizado todo, a la izquierda es contra la regla. Exacto. ¿De acuerdo? A la derecha, o sea, como por acá, es con la regla. Exacto. Arriba es a 35 grados y acá abajo es a 135. ¿Ok? Entonces, este es un vector, el horizontal. Este va de 0 a 90 y este va de 45 a 135. ¿Ok? Porque es el oblicuo. La ventaja de usar esta gráfica, para el que no esté familiarizado, es que hay una gráfica que muestra a la izquierda los astigmatismos que se acercan a 0 y a la derecha los que se acercan a 180. El problema visual de esa gráfica es que realmente los dos extremos se unen. Entonces, no sé si me están viendo en la cámara, pero es un gráfico así. La idea de este double plot es hacerlo circular. Y entonces es más fácil ubicarse en dónde están los astigmatismos. Entonces, yo sé que este es cercano a, digamos, sería como 87, 80 y pico de grados aquí. Si estuviera en esta línea horizontal sería 90
Si estuviera acá, entonces sería 135 y acá vuelve a estar a 0, como en los astigmatismos con la regla. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que este punto rojo, el famoso centroide, esté aquí. Y que todos los puntos de dispersión de resultados, ojalá estén dentro de este primer círculo, que aunque vectorialmente dice menos 0.25, cuando se traduce a dioptrías es 0.50. Entonces, lo que yo busco es que todos mis pacientes estén aquí. Entonces, si vamos para atrás, ahí están hacia la izquierda, que dice que el resultado de cuando tú ignoras el astigmatismo posterior, entonces estás sobreestimando el astigmatismo contra la regla. Entonces, no lo estás corrigiendo. Eso es, yo creo que esto cuando lo vio Koch fue que le llamaba lo de su nomograma, ¿no? Entonces él dijo, epa, en los astigmatismos contra la regla me están quedando cortos y cuando yo me iba para el otro lado los estaba sobreestimando. Eso se puede ver cuando uno mira esta gráfica, porque unos están más a la derecha de lo que debería y otros más hacia la izquierda. Pero la idea es convergerlos todos aquí adentro, ¿ok? Y cuando uno mueve esto así como lo estoy moviendo, los puntos uno no les puede hacer seguimiento de cada uno. Entonces, por eso elaboré esta gráfica que me encanta, en donde es un double angle plot, pero los puntos están animados. Entonces, uno puede seguirle el punto a uno por colores. Entonces, puedes ver lo que pasa, cómo se migran, cómo van mejorando los resultados cuando los calculas bajo diferentes condiciones. ¿Ok? Entonces, no es un salto brusco, sino que tú ves la animación de cómo se mueven, cómo migran. Y lo que uno busca es que todos se vayan cerrando. Esto de aquí, se me ocurrió hacerlo cuando vi ustedes han visto esas conferencias de TED, había creo que era sueco o era escandinavo en tal caso, que se llamaba Hans Rosling, que él mostraba cómo la economía en los países iba mejorando con el paso del tiempo y que la educación le ponía en un eje y la otra. Entonces, este programita, poniéndole datos a astigmatismo, resulta que pude lograr esta animación de lo más simpática. Entonces, así uno puede ver cómo migran los resultados bajo diferentes condiciones. Entonces, ahí está solo con la posterior, ahí está sin nada, ahí está con el tilt, ahí está el tilt más el otro y finalmente un punto fijo que lo mejora más. Así que, parafraseando un poco de lo que mi papá le gusta mucho esto también, lo de la exactitud. Él decía que la perfección y la exactitud, y una palabra que tal vez no se usa mucho y él la menciona, es la estabilidad. A veces uno cree que porque el resultado es perfecto va a tener estabilidad. La estabilidad no se puede lograr. Uno no usa los mismos anteojos toda la vida, así no tenga catarata. Las mediciones cambian, el astigmatismo cambia, la gente se vuelve más miope, etc. Así que él decía que la estabilidad también reside en el reino de la utopía. Pero que eso no quiere decir que debamos acercarnos más y más a ellas para tener motivos de seguir ocupados y entusiasmados por seguir acosando estos resultados. Esa frase lógica está muy inteligente, ¿eh? La lógica por detrás. Sí, la lógica por detrás. La puedo utilizar en el matrimonio también. Sí. La estabilidad. Fíjate lo importante. Sí, claro. De mostrar la estabilidad, porque todo el mundo dice, no, a mí me va bien y yo opero los pacientes y no los vuelvo a ver y están contentos. Sí, pero si tú ves tus pacientes que has visto hace 20 años, sus refracciones cambian. Entonces, fíjate que se discute mucho en las mesas redondas si debemos dejar el resultado un poquito con la regla y un poquito miopes o un poquito... no podemos, los resultados no son estables en el paso de las décadas. Pero si unimos los puntos, yo creo que el elefante empieza a aparecer. Yo no sé si alguno de ustedes vio que en cada charla, en cada diapositiva aparecía como una cosa que se movía. Así un elefante rosa. Es el elefante del cuarto. Entonces, resulta que hemos tenido este elefante aquí al frente en el cuarto. El elefante se ha estado tratando de disfrazar y de que no lo veamos, pero ya es imposible que no lo veamos, que no veamos el astigmatismo de la cara posterior. Y ahora estamos viendo también que hay un tilt que, aunque hasta ahora no parece ser mejor, vamos cerrando el círculo, ¿no? Vamos tomando mejores maneras de tener más pacientes y tener más certeza de lo que estamos haciendo. Así que de esta manera creo que hemos tocado el tema del panorama general, cuál es el problema, qué es tolerancia, por qué usar 4 keratometrías, por qué usar un factor fijo en este momento y abrir la mente a nuevos elementos
como el tilt. Tú bien mencionabas, Lucho, que hay personas que están pensando en que la inclinación de la mácula también puede jugar uno, pero no la hemos medido de manera rutinaria. Pero quizás sea una cosa importante. Creo que cuando se abra la puerta del tilt, va a haber muchísimo ruido alrededor y todo será tilt, ¿no? Todo será tilt. Y cuando venzamos eso, entonces volveremos al ángulo capa y le daremos mucha importancia a la pupila. Y yo creo que cuando hayamos superado todo esto, nos daremos cuenta que hay gente que tiene córneas con un índice refractivo distinto a otro porque la córnea es más gruesa o porque es más hidratada. Y no acabaremos, digamos, hay muchos elementos todavía para divertirse. Así que todas las preguntas, todos los comentarios, los que les parezca que no esté claro, pues encantado de conversarlo. Claro que sí. Primero, felicitaciones porque es un tema súper difícil, pero sé que te apasiona. Siempre que te he visto, te he escuchado esto, te apasiona y creo que ese es el motor para poder lograr grandes cosas. Una pregunta, el problema es que el tilt puede ser dinámico. ¿Cómo medirlo? Mira, el tilt puede ser dinámico. De hecho, cuando tú tocas un ojo, se mueve el cristalino. Eso es cierto. Exacto. ¿Te acuerdas de las películas de Gatinel? El que se rasca el ojo y se mueve hasta el nervio óptico. Eso es hasta el mesencéfalo, llega a eso. No sé cómo, pero bueno. La queratometría también es dinámica. Fíjate en ese caso de exagerado, caricaturesco de la persona con queratotomía radial. A una hora, un día tiene 39 dioptrías y otro día tiene 40. Es dinámica. La queratometría. Mira, lo que me gusta del queratómetro manual, tipo Yaval, es que cuando tú estás examinando a un paciente y tú le dices al paciente que mire el punto de fijación, tú ves como las miras empiezan a moverse. No son fijas, se mueven un poquito. Pero eso te recuerda que cuando el paciente mira un poquito para la derecha, tú no estás midiendo el centro de la córnea, sino que estás midiendo una parte más periférica que tiene una curvatura diferente o que es más plano, si es un ojo esférico. Entonces, por eso la tolerancia de la queratometría llega a 0.3. Me parece que era el 0.3. 0.3. Entonces, partamos de que la queratometría tiene esa tolerancia, 0.3, más menos 0.3. Entonces, por eso es que no podemos predecir el 100% de los resultados en este momento. Máximo, con los mejores equipos, con muchas mediciones y todo, llegaremos cerca del 92-93%. Ok. Interesante. Había unas mediciones que mira, cuando hacíamos para un estudio de acomodación, ¿ya? En esa época utilizábamos el eye tracing y medíamos la superficie anterior, podíamos ver la superficie anterior del cristalino, ¿estamos? Y producíamos con blur, producíamos acomodación pero unilateral, un solo ojo, y medíamos con el eye tracing el otro, ¿estamos? Y se movía. Y el tilt, como te mencionaba, y vamos a ver, en este momento le hablábamos como una aberración intraocular, ¿sí? Fuera de la córnea, era dinámica, el momento inclusive de la acomodación, ¿estamos? Entonces yo lo que asumía era que ese tilt en algo nos ayuda inclusive cuando vamos perdiendo la acomodación a producir ese tipo de aberración, en darnos algún tipo de visión cercana, ¿estamos? Entonces, a mí pero nunca noté lo que tú estás mencionando, ¿sí? Y que me parece súper interesante que ese tilt, que pueda tener sus variaciones. Su tolerancia, exactamente. Su tolerancia, pero que hay un predominio a cierto eje, es lo que estás encontrando, o sea, ¿cierto? O cierto grado, ¿sí? Claro. ¿Okay? Y por haber razones, curioso te pregunto, ¿hay alguna tendencia hacia un cierto grado o hacia un cierto eje de este tilt que estés encontrando, no sé, a favor, si lo quisiéramos ver así, a favor o en contra de la regla, o vertical o horizontal? ¿Hay alguna cierta? Sí, no. El tilt fisiológico explica más o menos 1/3 de dioptría contra la regla. Cuando es a 5 grados en el plano horizontal y 3 grados en el vertical, o sea, pantoscópico. ¿Ah? El cristalino se hace para adelante y para afuera. Entonces, eso, que es lo que tiene la mayor parte de las personas, tiene 1/3 dioptría contra la regla, lo cual viene como anillo al dedo para sumárselo a lo que medimos normalmente en las caras posteriores. Si usted te fija en las caras posteriores de la córnea, cuando
es 0.27, o sea, menos 0.27 por 90, menos 0.31 por 90. Entonces, son dos eslabones que están allí funcionando para explicar ese factor que nos faltaba explicar. Perfecto. Mira, Se mueve. Sí, ¿no? Se mueve como en la queratometría, como cuando mides en queratometría manual, se mueve. Entonces, tú dices, bueno, quédate quieto que tengo que medirte, pero no se va a mover 10 grados. Si se mueve 10 grados es un ojo anormal, un ojo que tiene, no sé, pseudoexfoliación avanzada, que tiene una subluxación o que tiene una ectopia lenticular o una de estas cosas raras que ahí no cuenta, ¿no? De esos que esferofaquias que con dilatar la pupila el cristalino se mueve para otro lado y tal. Mira, yo quiero aprovechar por aquí, nuestro gran profe, Luis Lu, creo que está por acá. Sí, porfa, Lucho, si puedes, abre tu micrófono y darnos algún comentario o preguntas, como quieras. Hay que aprovecharte que estás por aquí. Y una de las preguntas que había de la gente, José Miguel, era justamente, oye, ¿se utiliza para cirugía refractiva? ¿Ya? ¿O solo para lente? Y sería bueno que les expliques, para que no creen confusión. Claro. Bueno, es que la cirugía refractiva nos enseñó muchísimo, porque nosotros hacemos la cirugía refractiva basada en la refracción. Entonces, la cirugía refractiva, no miramos la córnea en cuanto al astigmatismo, lo cual trató de hacer un fabricante, porque un fabricante incorporó tardíamente una tecnología y luego tenía que venderla, entonces decían, no, usted tiene que operar el astigmatismo corneal, y eso no es así. Es lo mismo que poner anteojos con una medida queratométrica. Uno pone anteojos y opera la cirugía refractiva en la refracción subjetiva, que tiene un error de más o menos 0.37 de esfera. Imagínate, entonces no juega para la cirugía refractiva, porque el objetivo de todo esto es que yo pueda predecir la refracción de un paciente basado en su longitud axil, su queratometría, la inclinación de su cristalino. En todos los datos que nos dan los aparatos, deberíamos llegar a un punto de tener tanto conocimiento de todos los factores de las fórmulas como para poder hacer una refracción, al menos una refracción objetiva buena, pero no haciendo una oftalmometría, sino haciendo números analíticos, porque la ecuación tiene que cerrarse. Es lo mismo, simplemente que estamos descubriendo las partes. Excelente. Lucho, bueno, por favor. Sí, Luchito. ¿Cómo estás? Sí. No sé si me escuchan, pero hace mucho tiempo he estado conversando yo con David Flicker. Uh-huh. Y él va a salir con su programa donde ya se ha incorporado ya el tilt. Fíjate, exacto. Si no es por aquí, es por allá, porque todo el mundo tiene la inquietud. Y cuéntanos qué te ha dicho. Y bueno, entonces ciertamente pues ha encontrado pues que hay es un factor muy importante para el cálculo. Y han notado también de que aparentemente hay una variación en la parte posterior, en la pared del ojo. O sea, no solamente la mácula, sino también aparentemente la esclera, porque cada uno tiene una esclera diferente, más delgada, más gruesa, y cómo entra el nervio en la parte de atrás. Aparentemente también hay un tilt en la parte de atrás. Y me mencionó también de que cuando se hacen los estudios, pues se usa un índice de refracción para hacer la medida de todo el ojo. Y realmente pues tenemos un índice de refracción en cada parte, en el cristalino, en el mucoso, en el vitrio, en todas estas cosas. Así que todas estas variantes van a ser eventualmente incorporadas en una sola fórmula y ciertamente va a ser mucho más eficaz que lo que tenemos ahora, ¿no? Así que, muy bien, pues todo es
es la evolución, pues, acuérdense que cuando yo estaba en entrenamiento, era, señora, ¿cuánto tiene usted de lentes? Más 2. Bueno, 18 más 2, necesito un implante 20. Y algunos, y un tercio quedaba muy bien. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, gracias por dejarme hablar un ratito. Sí. No, por favor. Increíble, profe. José Miguel, felicitaciones por la charla. Y vos sabés que el año pasado el grupo de Filomena Ribeiro y Tiago Ferreira sacaron un artículo muy interesante que concuerda con todo lo que vos decís, que las fórmulas que tenían en cuenta un astigmatismo posterior más el tilt fijo tenían mejores resultados que fórmulas que incluían la cara posterior real de la córnea. O sea, que concuerda muy bien con lo que vos nos estás contando. Claro. Lo que es muy satisfactorio tener exactitud 0, porque ese número menos 0,65 por 90, si tú revisas tus casos, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo encontré 0,63 por 90. Entonces tú logras llevar ese centroide a 0 de tus casos, tus casuísticas con el lente que uses más, ¿verdad? Pero no va a variar mucho de allí, va a estar por esas cosas. Lo que queremos es meter más casos dentro del famoso más menos 0,50. Sí. Ahora en momentos post-COVID que se mete economía, gastos y todo. Entonces, tú sabes lo que significa para todos nosotros, aunque tengamos el acceso a un excimer láser o cambiar un lente intraocular o que lo pague el laboratorio, eso es tiempo en el consultorio, es tiempo quirúrgico, son recursos que generalmente los paga uno, etcétera. Entonces, yo no he hecho el análisis económico de lo que uno se ahorra cuando tiene exactitud. Ahí hay un número, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí vale la pena atacarle a esto. Y también te tengo que decir que hay casos donde el problema ahora que yo le veo al tilt no es que la fórmula ya esté, digamos, el calculador que tengo ahí cocinando, ese no lo he puesto público. El otro sí está público, el calculador con las otras cosas, los 4 cálculos y la gráfica, que me parece a mí súper interesante. Es porque como que me da cosa entregar una cosa que yo no tengo años usando. Llevo apenas unos 6 meses considerando el tilt. Pero se va a hablar mucho de esto. Yo creo que va a ser. El problema que yo le veo es que el tilt lo medimos manualmente en este momento. Es decir, tomamos la imagen del OCT, saco la regla y miro cuántos grados tiene. Cuando esto sea rutinario, si llega a ser satisfactorio, los aparatos de OCT lo tendrán que hacer automáticamente. Porque yo lo que estoy haciendo es medir el tilt en el plano horizontal y luego en el plano vertical. Y esos dos números los tengo que convertir a un tilt polar. Igual que los prismas. Uno puede tomar el prisma y ponerle prisma horizontal y prisma vertical. Pero si uno suma los dos prismas, termina lo mismo que un prisma oblicuo que junta el valor de los dos prismas. Igual es con el tilt. Hay unas fórmulas que lo convierten, pero eso no va a llegar rápidamente al usuario. Le va a gustar tenerlo, pero no sé si lo hagan en el día a día, pero hasta que sea automático, eso es interesante. Y en el momento, en el 2020, mes del COVID, tú, José Miguel, en estos momentos, ¿qué haces tú para calcular un lente tórico? O sea, mejor dicho, utilizas tus 4K. Siempre. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Siempre, tu paciente, digamos, sí. Como todo el mundo, el técnico que toma las pruebas tiene sus protocolos de validación. Es decir, que la diferencia entre un ojo y otro no tenga una longitud axial más de 1. Si es así, repítala porque, bueno, hay gente que tiene un ojo más grande que otro. Si la queratometría que tomó de ese ojo tiene un error más grande de media dioptría, repítalas para que sean lo mejor posible. Que repita todo y de ese tipo de protocolos tomo el SIMK del topógrafo. En este caso es un MS39 el que uso ahora. Uso el autorrefractor, la queratometría del autorrefractor, y uso la de Lenstar, que es el biómetro que tengo. Eso como mínimo.
Cuando yo quiero estar un poquito más necio, entonces ocasionalmente uso el queratómetro manual para tener un dato adicional. Calculo mi lente, uso el factor posterior menos 0.65 por 90. Fijo. Y ese es el lente que pido. Y luego pues yo sé cuál es el residual que espero. Y una vez ya operado el paciente, yo tengo en el printout de la última versión cuál debería ser el resultado si yo no hubiera usado el factor fijo, sino la cara posterior del tomógrafo y el tilt. Entonces, a medida que tenga más casos, voy sumando, ojalá que tenga 150 casos con esta, yo puedo comparar y decir, me fue mejor con mi técnica habitual o me habría ido mejor si hubiera usado esta otra orientación. Pero todavía yo creo que con 56 casos no puedo decirles, vengan, bájense el programa y empiecen a usarlo, porque yo creo que puede tener errores. La matemática que hay por detrás de esto es la más compleja con la que yo me he metido. Es un análisis de matrices rotacionales. Eso es nuevo para mí. Entonces no estoy seguro si lo he hecho bien. Tengo que validarlo y si está bien, lo comparto de una con todos ustedes. Excelente. Y hay algunas preguntas que ya has contestado, ¿sí? Y por ejemplo, Luis Guzmán menciona saber qué topógrafo les ayuda mejor para el cálculo de lentes en córneas hechas queratotomía radial, por ejemplo, ¿sí? Claro, es difícil, pienso yo, como siempre, porque acá nadie está jugando en lo comercial y tú eres una persona que tiene esa ventaja también, que es abierta a diferentes equipos, ¿no? Y siempre la pregunta es, oye, si tengo que comprar uno y no que tengo que comprar 10 juguetes, ¿tú preferirías tener un topógrafo sin necesidad de marca? Sabemos que son parecidos, un tomógrafo o un biómetro. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría, o sea, a ti? Por lo que yo he visto con colegas, es decir, todos tienen un autorrefractor. Okay. Es raro, permítame un momento. Disculpe. Casi todos, inclusive los que tienen una práctica solo, hasta los que tienen una práctica solo tienen un autorrefractor. Estamos. Por lo que uno ve como cuando las personas jóvenes dicen, se le acercan a uno y dicen, doctor, yo quiero comprar un aparato, ¿cuál es el que...? El siguiente paso generalmente de todos es el biómetro, antes que el topógrafo. Porque los que tenemos la clínica tenemos todos los juguetes, ¿verdad? Y años de juguetes y de cosas. Pero el siguiente paso que más independencia yo veo que les da a los que están comenzando es el biómetro. Entonces el biómetro dicen, bueno, yo ya puedo hacer mis cálculos aquí, repetirlos yo mismo, porque yo lo estoy mandando a un tercer sitio donde yo no estoy seguro si le están haciendo la medición perfecta. Entonces ese es el orden natural que yo veo. Y ya cuando quieren comprar el tercer aparato, se lanzan generalmente todo el mundo quiere un tomógrafo, ya nadie quiere un topógrafo. Se pueden conseguir topógrafos muy económicos. Para operar cataratas no se necesita un tomógrafo. Es decir, el tomógrafo sirve para el análisis de la córnea, de la progresión de los queratoconos, sirve para los diagnósticos tempranos, sirve para hablar el mismo idioma con la mayor parte de las personas, pero no se necesita esa información hasta este momento. Si descubrimos que el tilt más el valor de la cara posterior supera el factor fijo, entonces ya el tomógrafo se vuelve esencial. Eso es esencial lo que estás diciendo. En este momento, por lo que tú has visto y has estudiado, en este momento la curva, o sea, si tengo mi análisis de datos, llámate el Barrett de la última generación, que sí me permite colocar en números la cara posterior. ¿Estamos? Lo cual te empeoraría el resultado, ¿no? Por eso, justo lo que te quería preguntar eso. O sea, tú en este momento, en este minuto, más exacto es lo que yo asumo de la cara posterior que colocar yo el dato de la cara posterior individualmente por cada ojo. Ok, interesante. Exacto. Y por ejemplo, yo estudio un dato adicional. Si yo voy a operar de catarata a una persona que no tiene una catarata significativa, yo le puedo hacer una refracción, ¿verdad? Entonces, si tengo la refracción, yo también tengo ahí en el calculador, en la hoja de cálculo, el hora descrito por Alpins.
O sea, la diferencia entre la queratometría medida y la refracción. Y esa es la verdadero factor fijo, llamémoslo así, que tiene ese paciente. Ese sería el número perfecto. El problema es que son muy pocos los pacientes en quienes tenemos ese valor perfecto, porque operamos muchas cataratas o cataratas incipientes donde la refracción ya no es valedera o no es confiable. Pero le permite a uno hacerle como de cuarta observación. Pero ese no lo he mencionado ni siquiera en esta charla. Pero está allí, porque pues el juguete, la hoja de cálculo tiene muchos truquitos. Y el que le juega más a la base de datos, al Excel, se da cuenta que ahí hay unos truquitos chéveres para escoger lentes y todas esas cosas. Excelente. Mira, a ver si hay algo más. No sé, José, Líbano, ¿alguna pregunta más o alguien quiere hacer? Perfecto. Yo creo que estamos, quizás la última podría ser de Cristóbal, dice, cuando las queratometrías difieren entre biometría y topografía en el cálculo del poder esférico del IOL, ¿mantienen las queratometrías de las biometrías o confían más de la topografía? ¿Confías más la K? ¿Confías más la K de la topo o de la biometría? Uso las dos. Es decir, el mensaje es, úselas todas. No, perfecto. Exacto, úselo de manera sistemática, es mi sugerencia. Use las dos, las tres, y si tiene una 4, 4. Porque no es bizarro usar 3, porque todas las longitudes axiles hoy por hoy, bueno, excepcionalmente alguien hace todas con inmersión, que no es malo, pero hoy por hoy todo el mundo lo hace óptico, ¿verdad? Entonces, sí. Un biómetro óptico, todos los biómetros ópticos tienen una queratometría. Autorrefractor es como la lámpara de hendidura, todo el mundo tiene acceso a una. Digamos, en un consultorio normal. Y por allí hay otra queratometría de otro momento, vale. Entonces, use las dos. Y usted verá que el calculador, yo no sé si salió el calculador, les voy a poner una pantalla. No, mira, justo esa era la última cosa que te quería poner. Yo no sé por qué. Pon tu blog, ahí tu blog es interesante, ¿sí? Para que la gente que quiera entrar y entender un poco más. Aquí está, yo pensé que la había puesto. Esta es la dirección. No la habías puesto. Ahí está, ese es. Es blog.varas.com. Está funcionando porque la probé ayer. A veces por estos cambios de servidor y tal no funciona. No se asusten cuando entren allí y ustedes ponen download. Entonces, bueno, que no me conocen a veces el humor un poquito raro que tengo yo. Sí, entonces dice, el software cuesta $4,000, pero usted me cae bien y por hoy es gratis. Entonces se hace una simulación de una compra por PayPal, pero es que, nada, es que yo no sabía cómo se hacía eso para que uno se baje y lo único que encontré fue un programita que se conectaba al PayPal, pero ni siquiera uno da la tarjeta de crédito, o sea, cero, o sea, es casi un chiste. Pero es para que lo vayan conociendo a uno, ¿no? Digamos, soy muy serio con las matemáticas, pero a veces sí me gusta hacer unas bromas un poquito pesadas. Entonces, hagan como que lo compran, no les van a cobrar nada. Entonces, tienen el descuento del 100% por el COVID. Está bueno. Bueno, Miguel, muchas gracias. Hay una pregunta más. Hay una pregunta más de la doctora María Alejandra. Adelante. Hola. Hola, doctor Varas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariale? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Siempre disfrutando tu charla. Sí me gustan a mí todos los números y todo eso. Chévere, mira, chévere. Primero decirte lo de acuerdo que estoy en lo que opinas de que utilicemos las 4 medidas. Claro. Porque muchas veces nosotros pensamos que nos equivocamos nosotros mismos y no nos damos cuenta que quien se equivoca es la máquina. Justo claro. Ahorita hemos metido en el Journal of Cataract un artículo, ojalá y no los acepten, donde le medimos los pacientes con astigmatismo con el Pentacam y con Galilei, pacientes con alto astigmatismo, para ver cuánto se diferenciaba el eje entre estos dos, porque las queratometrías están sumamente estudiadas, ¿no? Pero en cuanto a eje, no hay tanta información. Y mira estos números. El 30% de los pacientes con un astigmatismo mayor de 1.5 tenía una diferencia en el eje entre 5 y 10 grados.
y el 2% tenía una diferencia más de 10 grados. Entonces, si tú asumes después una cirugía de catarata, eso es muchísimo. Un grado es muchísimo. Por un grado tú tienes menos del 3.3% de disminuir la corrección astigmática. Que tú tengas una diferencia de 10 grados es alucinante entre dos equipos. Claro. No es que uno esté bien y el otro esté bien. Todavía no se sabe cuál es el que está correcto, pero entonces no sencillamente es que te equivocaste porque se te rotó el lente o porque se te movió, no, sencillamente porque estás usando el eje erróneo. Entonces, que tú uses las dos medidas y saques tu mediana es mucho más útil a que te fijes por una sola, ¿no? Entonces, así es. Mira, sí. Yo no sé si alcanzas a ver allí, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Pueden ver los números en el calculador? Sí. Sí, sí. Ok. Mira este caso hipotético. Digamos, biómetro. Esto es solamente un label para ubicar cuando uno imprime. Entonces, digamos que fue tomado con un Yolmaster. Esto lo tomamos, sí, con un autorrefractor. Me dijiste que el otro lo tomaron con un Galilei. Sí, que Galilei y Pentacam hicimos. Galilei G6 y Pentacam XL. Y el otro el Pentacam. Digamos así. Esto es para que hablemos, eso es solo un label. Esto no cambia nada. Entonces, tú tienes estas medidas y no te das cuenta de que yo puse aquí una 49. ¿Te das cuenta? Y resulta que tú tienes un dato aquí, un dato acá, un dato por aquí, y el otro ni siquiera sale en la gráfica porque está perdido en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, exactamente. Fíjate lo que sucede si yo, la keratometría finalmente, la efectiva es 4344, 4409, ¿ok? Por 4 grados. Sí. Aquí. Y si yo le quito el dato del Pentacam, mira que el astigmatismo es final, el que tengo que resolver con un lente intraocular es 0.65. Y si yo le quito ese valor loco, entonces resulta que no cuadra, ¿ves? ¿Te das cuenta? Claro. No cuadra allí. Y además, si tú miras acá, tienes una desviación estándar loquísima. ¿De acuerdo? Y si tú miras los ejes, a lo que voy yo, mira los ejes de tu... Y si tú miras, por ejemplo, y si todos son más o menos lo mismo, por ejemplo, acá tenemos, este es 40, vamos a ponerlo ya más a la realidad, 3380, y este le ponemos aquí 4390. Pero tú me dices que uno de estos tenía 12 grados de diferencia, o 15 puede ser, ¿te parece bien 15? 10. 2% conseguimos una diferencia de 10 grados, en 2% de los pacientes. Exacto. Entonces, mira lo que pasa cuando tú ignoras ese dato. Fíjate que en el cálculo del lente, la posición ideal rota solamente 2 grados. Exactamente, pero imagínate que hubieras agarrado el de 10 grados. Exacto. Entonces, si hubieras agarrado solo el de 10 grados, el lente iba a 112. Exactamente. ¿Eh? Sí, entonces, por eso tus 4K te gustan, ¿no? Tus 4K. Exacto, entonces tú le pones 4K y tú dices, oye, van 79. Tú te puedes dar el lujo, tú tienes el juicio clínico de decir, uy, no, ese Pentacam está como loco, quitémoslo. Total, la fórmula no varía porque está usando la media. O sea, un dato loco no te altera mucho, pero usar un solo dato loco es brutal. Es exactamente esto, lo que tú me decías. El lente se va para otro lado. Entonces, es muy difícil hacer este juego con otros calculadores. Con este es muy fácil jugar las diferencias. Así que por eso es que sí sería interesante que la gente juguetee un poquito con este porque es chévere. Buenísimo. Vamos a probarte y te vamos a molestar la próxima semana con uno. Ahora que tengo ahí, que tenemos un poco más de tiempo, voy a juntar todo esto y te lo juro, te lo voy a mandar a ver qué opinas. Encantado. Y después te explico qué son esos otros números porque... ahí tienen una aplicación, unos videos que explican cómo manejarlo, pero es muy fácil meter los datos porque los metes con el teclado en un computador. Y ese es el poder de esto, ¿no? Poder hacerlo rápidamente y con muchos pacientes. Así que me encantaría que lo usen, me encantaría que me retroalimenten. Y te suelto el del tilt. Mira, primero agradecerte muchísimo. De verdad, todos, ahí abrimos el micrófono y un gran aplauso. Gracias por tu tiempo. Miguel, buenísima charla. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, a los participantes que todavía quedan, los invitamos el día de mañana. Vamos a tener un simposio de cirugía refractiva
se llama Resolviendo lo Inesperado. Nos van a pasar los mejores tips de cirugías que se complican, cómo resolverlas, intraoperatorias y posoperatorias. No se lo vayan a perder, misma hora. Dígale que ya lo llamo yo por aquí para que echamos. Chao, José Miguel, te voy a molestar por interno, te escribo por WhatsApp ahora. Gracias. Encantado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chente, Lucho, Mariale, los anfitriones. Saludos a todos los amigos que veo allí en línea. Juan Carlos, Gracias, María, muy todos. bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Hasta luego. Un abrazo. Excelente. Chao, chao. Abrazo. Buena. Chao. Chao.